Lucil, tocas divino. Y me encantaría invitarte a que comiéramos algo, a que nos tomáramos algo y habláramos sobre eso. ¿Qué te parece? Muchas gracias, sí. ¿Aceptas? Sí, Entonces, acepto. por acá, por favor. Gracias. Bienvenida a ¿Qué Visaje Podcast? Lucil Dupán, bienvenida. Mucho gusto. Mucho gusto. Bienvenida a ¿Qué Visaje Podcast? Me encanta estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, es un gusto que nos acompañes. La idea de este espacio es como conocerte, entrar un poco como en la vida del artista, saber como el camino que ha recorrido y pues entrar a todos esos espacios que nos permitas entrar. Ajá. Quería preguntarte, en un primer momento es, una persona con tantas facetas y tantas puertas que podemos abrir, ¿por dónde te gustaría comenzar? ¿Quieres que Eh, comencemos por la cantante, la tarotista, por tu vida política, por tu vida de mamá? ¿Por dónde te gustaría que empezáramos? por el arte, Por siempre el por el arte, arte. siempre por el arte. Entonces cuéntanos un poco eso, ¿cómo comenzó tu gusto por la música? Bueno, mira, pues la música siempre había estado como rondando mi vida, pero no fue sino hasta la mitad de la carrera. Yo estaba estudiando filología clásica en la Universidad Nacional y en toda la mitad llegó la música en forma de un ukelele. Ajá. Digamos, ya siempre había tenido como una pequeña obsesión con conseguir un ukelele, pero no fue sino hasta que pues tuve como mi primer trabajo que pude comprarlo y me acuerdo que mi padrastro me acompañó como hasta San Victorino a buscarlo. Chévere. Y yo agarré ese ukelele y fue una obsesión, o sea, era un tema como que siempre estaba en mi cabeza, siempre quería estar tocándolo. Empecé así pues a descubrir como el mundo de la música de verdad, aprender de ¿Cuántos años acordes. tenías? Ya tenía 18 años, o sea, 18. yo venía cantando desde los 13 en mi cuarto, como que a veces me obsesionaba con una canción y la cantaba 8 horas seguidas hasta que me salía igual como yo quería, así de Increíble. loco. Y ya cuando después estaba más grandecita, ya agarré el ukelele y eso ya me abrió como todo el mundo, ya entendí un poco más de teoría musical, empecé a componer un montón, o sea, le escribía canciones al perro de mi tía, a mi ¿De cantante qué trataba favorito. la canción del perro de tu Del tía? perro de mi tía que era muy suavecito. Es que era un pomerania, ya murió, pero era un pomerania así todo chiquitito. Pomeranian, Pomeranian. ¿Cómo es un Son Pomeranian? como Ah, ya me zorritos acordé, los chiquitos chiquitos peludos. peludos, sí. Eso. También le escribí una canción a Nick Drake, que era mi cantante favorito, que él pues ya murió hace muchos años. Ya no me acuerdo de esa cómo era, pero muchas de esas canciones sí las usé después para mis discos y todavía las toco Increíble. hoy en día, sí. ¿Dónde has tocado? Uf, bueno, yo tocaba en el Estéreo Picnic, en el Festival Altavoz, en la Fiesta del Libro, he tocado en México, tuve una gira el año pasado de 18 fechas, toqué 2 veces en el Lunario Ciudad de México y una de esas fue en mi cumpleaños, fue ¿Cómo se espectacular, siente eso? como cumplir un sueño, ¿Sí? sí, no, fue absolutamente increíble, aunque fue una fecha rara para mí porque al día siguiente murió mi abuelito que ya estaba enfermo como de un cáncer, ya venía enfermo y yo cuando me despedí de él el 18 de julio yo sabía que ya no lo iba a ver ¿En más. serio? Entonces pues el 19, ¿sabes? Fue un tema así, como la vida es así, lo pone a uno así a veces como en pruebas, pero pues era mi sueño y yo sabía igual que mi abuelo estaba ahí presente con su energía y fue demasiado espectacular, como que ya después de eso me preguntan qué quieres hacer de cumpleaños y yo lo que quiero. Lo que sea, yo ya viví lo que Ya quería. viví el Sí, ya cumpleaños, tenía que así vivir. llegué al pique, entonces lo que quieras. Increíble. Sí. 18 años, ¿eso más o menos hace cuánto fue? ¿Qué cosa? Conocer la música. Estamos todavía como Sí, en esa etapa prematura. pues hace eso, yo cuento de esta carrera como unos 10 años. 10 años. Sí, O con sea, sus y en cosas. 10 años, es que me parece increíble. En 10 años desde que cogiste tu primer instrumento hasta que te paraste en 9 años, entonces, Sí, hasta que te paraste en México, sí. era un teatro. Sí, el Auditorio Nacional pues es uno de los teatros más importantes de México, es gigante y tiene ¿Cuántas personas adscrito. tenías enfrente? Esa vez en el lunario, la verdad no tengo el dato exacto de cuánto cabe en el. Miles. Sí, son muchas. El escenario del lunario es como su escenario adscrito, está dentro del auditorio, pero es un foro un poco más pequeño porque
Auditorio Nacional, pues es Claro, monumental, claro. pero es muy importante allá y es como uno de esos escenarios a los que tienes que tocar como artista. Si vas a México, tienes que tocar Increíble. ahí. Pero es que me parece mágico que en 9 años pasaras de estar en tu cuarto con un ukelele a pasar a estar en un escenario de los más importantes de México. Sí, Increíble. mágico, tal cual como tú lo dices, mágico. ¿Y cómo fue ese camino? ¿Cómo fue llegar? O sea, ¿cómo se dieron las cosas? Bueno, pues es que pasaron muchas cosas. Pues 9 años. Sí, al principio, el primer año, todo fluyó. Realmente yo solo agarré el ukelele y empecé a escribir y a tocar y empecé a subir como covers a Facebook, ni siquiera a YouTube, a Facebook. Y de verdad la gente empezó a reaccionar un montón y a compartir y todo ¿Qué? eso y yo dije, bueno, está chévere. Ahí me llamaron. Hagamos un zoom ahí. ¿Cómo aprendiste? O sea, para los que nos están viendo y digan, sueño con estar en un auditorio nacional. Compras el ukelele, o bueno, te regalaron el ukelele. ¿Qué hiciste? Buscar en YouTube, como... Literal, obsesionarme, o sea, lo chévere del ukelele es que es un instrumento que puedes llevar a cualquier parte y por ejemplo una vez nos íbamos con mi papá para Medellín por tierra y yo toqué todo el camino, no me di cuenta de las horas que pasaban, obsesionada completamente con aprenderme canciones, con sacar el Pero tenías cover, un profe, o tú no, sola. todo autónomo con Todo YouTube. sola. Increíble. Sí, y de ahí pues ya tú empiezas como la creatividad se empieza a mover y empiezas tú a construir tus canciones y tus propuestas. ¿Cuánto te Aparte, demoraste en escribir tu primera canción? O en que saliera tu primera canción. mi primera canción es que a mí me gusta escribir bajo presión, entonces tengo 3 minutos. tengo que estar así como en una crisis emocional, así a las 3 4 de la mañana que ya no puedo. Bueno, ya eso era antes, hoy en día ya es más como un hábito, pero fue así, fue como después de un estéreo picnic que yo había ido a ver, de los primeritos que hubo, y estaba muy cargada de muchas emociones y lo que hice fue sentarme y escribirla en como 3 4 acordes, pero fue mágico porque, a ver, yo siempre había querido ser escritora y cuando yo era chiquita, como adolescente, 12 13 yo empecé a escribir una novela que boté, pero a mí me encantaba el tema ¿Recuerdas como... el nombre de la novela? No, no, me acuerdo como del argumento, pero no del nombre. Y algo que me gustaba mucho era como las descripciones y contar historias. Y pues esto fue mágico porque escribir una canción es como hacer un pequeño libro, es un Claro. pequeño poema, pero tienes un espacio muy chiquito donde puedes decirlo todo. Entonces tienes que escoger muy bien qué vas a decir y cómo lo vas a decir Claro. y dónde va la narrativa y si cuentas una historia o si vas a jugar con figuras literarias y demás. Entonces pues para mí fue descubrir, sabes, como un mundo en donde yo podía de forma más rápida y además conjugado con la música, pues escribir, que siempre fue pues mi sueño. Claro. Entonces, saliste del Stereo Picnic, presentaste y Me salió senté tu primera y canción. salió esa primera canción como a las 2 3 de la mañana. Ahí, ¿cuánto Y tiempo había pasado? Me gusta mucho jugar como con ese momento cero de que recibiste lo que le. ¿Cuánto sí, tiempo había pasado? 2 meses por mucho. 2 meses. Sí, es que yo estaba obsesionada, o sea, yo te digo que yo lo llevaba a Increíble. todas partes. Es una obsesión que siempre he tratado como de guardar y los momentos en mi carrera donde he sentido que no conecto con esa obsesión es cuando paro un momento, Claro. porque para mí eso es sagrado. Luego, ¿cuál fue el siguiente como milestone, como el siguiente punto como importante? Me llamaron a tocar y me pagaron por eso. Para mí ¿Cuándo? eso fue como pues, a los 4 meses de estar subiendo los covers y eso. Me llamaron de un proyecto que era de, ¿puedo decir marcas acá? No puedo decir. Claro. De Casa Corona, de la cerveza Corona. Tenían un proyecto de una casa cultural y literal así un chico me llamó y me dijo, hola, es que queremos que toques en tal lado. Y también me llamaron para hacer como un comercial y yo pues bueno. ¡Qué increíble! Y me pagaron 700 lucas. No, y en esa Claro, época. y en esa época, ¿no? O sea, como un salario mínimo. Sí. Como más de un salario mínimo. Sí, y yo dije, wow, o sea, esto está de locos, pues yo no había pensado cómo salir de mi habitación, pero ya me estaba llamando y ahí fue como una vorágine así como de los primeros años yo nunca busqué ninguna oportunidad, pero Todas todas te llegaban, buscaron todas a llegaban, ti. entonces el universo así hablando, una vez hasta subiendo por la Macarena me encontré como, yo le tomé una foto, como un cordoncito en el piso y era una nota de sol, entonces para mí eso siempre era como el universo ¿Qué? diciendo, por allá, por allá, por allá. Era demasiado mágico. ¿Y todavía tienes esa foto? Claro, sí, yo la tengo. La vamos a poner aquí. La vamos a poner aquí, aquí.
Sí. Muy Y así me metí, bueno, me fui metiendo como en la música, por allá. Espérate un segundito, hagamos zoom a ese momento que estás tocando Pago. Sí, Hay algo que yo siento que está muy presente en el mundo artístico y es el síndrome del impostor. sí. ¿Lo sentiste en ese momento? Claro, sí, Sí. seguro. Y además, sobre todo porque yo estaba estudiando filología clásica y español. Ajá, La música siempre ha sido como mi sui generis en mi vida, porque ajá, yo vengo de una familia de maestros y de abogados. ajá. ¿Sabes? Como de una familia también con mucha conciencia social. Ajá. Entonces, como que estas ideas de que hubiera un artista era como, ¿a qué vas a ir ya a perder el tiempo? Pues sí, búscate un trabajo, ¿verdad? Entonces, claro, pues para mí al principio, incluso ya, digamos que hoy en día ya no tanto porque se han pasado muchas cosas que a uno, pero todavía yo necesito momentos en los que me anclo otra vez en que, mira, mírate al espejo, recuerda quién eres tú, recuerda tu camino y para dónde vas, ¿no? Pero claro, al principio ese síndrome del impostor, yo le tenía, por ejemplo, mucho miedo a hablar en público, para cantar, me costaba al principio, me ponía muy nerviosa, pero fueron cositas que pues fui puliendo ya como con el tiempo y con la experiencia también. Claro. También siento que uno busca siempre como un validador de lo que uno está haciendo. Entonces, saber si uno va por el camino que debe ir o si realmente uno se está inventando la vaina y debería renunciar y volver atrás. Yo creo que ese fue un validador muy grande, que te dijeran, te queremos pagar y te queremos pagar Claro, esta cantidad de dinero sí. porque toques. Mi primer toque, o sea, lo que te digo también, que las cosas venían, como el universo y también pues la gente como diciéndome, sí, Sí, sí sí, se sí puede, sí tiene se sentido, puede. es por allá, sí Claro, hazlo. Y yo solo me dejaba llevar y yo solo pues seguía y mientras aprendía también porque era un mundo súper nuevo para mí. claro. Sí. Después que vino. Después de eso, pues trabajé así en la música, fui corista de una banda de reggae también, De de reggae. reggae. Y que, Sí. o sea, al comienzo, ¿qué tocabas? ¿Qué tocaste ese primer toque? El ukelele y la voz. Pero, ¿qué género? Era más como cantautor, pues eran mis Ajá, canciones y uno que otro cover con el ukelele. Era más hacia cantautor y al principio de mi carrera sí me metieron como en ese grupito de cantautoras ok, y luego yo rompí como ese también esquema. A mí no me gusta que me metan así claro. en ningún esquema y lo trabajé también musicalmente, pero esas primeras veces sí fue muy así. Y en eso pues yo conocí al papá de mi hija y entra la época en la que yo llamo cautiverio, que fueron 2 años, en los que estuve presa en una relación violenta en la que literalmente estaba sobreviviendo. Mi cuerpo y mi psiquis atravesaron todos los tipos de violencia sabidos y por haber. Y tuve una hija. Y esa hija fue la que me sacó del cautiverio porque fue la excusa para finalmente yo saliera de esa casa, que era mi encierro. Cuando fui al hospital, tuve a mi chiquita y después pues me fui a la casa de mi mamá y pues yo de ahí ya no quise salir Claro. más. En eso pues ocurre como toda la situación de la denuncia y no sé qué, em, que pues fui con fiscalía, con todo como tenía que ser por mera seguridad. Y luego fueron como unos meses, que tampoco alcanzó a ser un año, en los que yo dije, listo, la vida dio mil vueltas, me dio mil vueltas con ella. Estoy acá otra vez desde ceros porque se sentía así desde ceros porque cuando uno sale de situaciones así, todo tu tejido social y todo queda como borrado. Y estaba yo con mi ukelele y dije, y mi hija, en un cuarto que pues volví a la casa de mi mamá, pero me tocó traerme todo y era como todo arrumado en un cuarto y yo dije, listo, estamos en ceros, ¿qué quieres hacer? Y pensé, bueno, digamos que podría pensar que la música me llevó a esto y renunciar para siempre de mi sueño, o podría tomar lo que me pasó y resignificarlo a través de la música. Y eso fue justamente lo que hice, tomé todas esas canciones que había escrito, las volví a revisar, las utilicé para contar mi historia, las utilicé para canalizar todo lo que sentía y no entendía y que quería entender. em, y escribí pues gran parte de lo que fue mi primer disco. Y dije, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué tengo ahora? Pues estaba muy perdida también como pues con todo lo confuso que había sido la situación también, porque tú pasas por mucha confusión, porque así funciona esas dinámicas de control y de narcisismo y todo esto. Y dije, bueno, lo único que me queda por hacer es tocar mi ukelele y cantar, que es lo que siempre he hecho y que he sabido hacer.
Y así me pasaba horas otra vez cantándole a mi hija, ahí las dos. Y en eso me llamaron, es que el universo es lindo, ¿no? Sí, claro, es Dios es muy bello. bonito. Y me llamaron para tocar en el Festival Hermoso Ruido. Y yo no ¿En el tenía... festival qué? Festival Hermoso Ruido era un festival que existía antes y era como la escuela del Estéreo Picnic. Ok. Sí, era un festival de páramo. Uy, llegó el limonchelo. Llegó el En el momento limonchelo. perfecto. Muchas gracias. Este es uno de los momentos foodies de la noche. Aquí Julián nos va a contar qué nos acaba de poner en la mesa y la idea es que tú nos cuentes qué tal está, si vale la pena ir a probarlo o no. Bueno, a ti te traigo una bebida artesanal que se llama limoncello. Espero que te guste. Y a ti también te traigo otra bebida artesanal que nosotros hacemos que es de mango. Uy, de mango. Qué Entonces delicia. es una maceración que se hace con licor de vodka. Dura más o menos entre unos 15 días. Espero que te guste. ¿Listo? Me encanta. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias, Julián. Qué rico. ¿Por qué brindamos? Por la vida, por los sueños, Por los sueños. porque merecemos lo que soñamos. Eso, Sí. salud. Salud. Mm. La Está verdad soy increíble. muy fan de este. ¿Sí? Ya lo había probado fuera de cámara. Me gustó mucho. Yo ya había probado el limoncello, pero me gusta. Es muy fresquito. ¿Qué te gusta de este? Me gusta lo dulce y me gusta lo fresco que se siente porque no te empalaga. Eso es verdad. Sí. Es una delicia. Y eso que no han probado el de mango. El de mango está increíble. ¿Qué opinas de tomar? Hemos recibido muchas críticas. Dicen, ustedes están incitando a la gente a emborracharse. Y yo digo, sí. Pero acá. Pues a mí me gusta tomarme un traguito de vez en cuando. Y digamos, este año me puse como la meta de no tomar los primeros 6 meses. Ajá. Y efectivamente no tomé una gota de alcohol como los primeros 6 meses del año. Pero los peores es... Los peores 6 meses de la vida. No, estuvo bien como desintoxicarse y eso. Me gusta tomar, pero me gusta así, como tomar algo rico que uno lo Sí, disfrute. es deli. Ujú. Y las politas, pues también. Yo disfruto más o menos como 2 botellas. Como algo así. El garrafón. Sí, Mentiras, a mí me gusta mucho tomar, pero también me gusta como eso, como sentir los sabores. sí. Eso es deli. Sí, Como un buen catarlo. traguito siempre. Uf, y al final del día Es increíble. Y es frío. perfecto. Y frío. Bueno, vamos a, si me lo permites, hacer un foco en el tema de la violencia que experimentaste. Ajá. Este es un podcast de humor y la verdad creo que el humor da para todo, pero también creo que es un espacio y una plataforma como para informar y concientizar a la gente, porque creo que muchas veces no entendemos la violencia que estamos experimentando y lo tendemos a normalizar. Sí. Entonces, quiero que este sea como un paréntesis en el podcast y en el espacio de humor para que nos cuentes un poco de eso, qué viste y para los que nos van a estar viendo, cómo se identifica esa violencia, o sea, cómo sabemos que estamos en un escenario violento. Bueno, pues lo primero es como poner las cosas en su lugar, que muchas veces no lo hacemos como de manera social y abierta, y que eso hace que haya una tendencia hacia la revictimización y a que pues voy a hablar de mujeres, porque sí, efectivamente, pues es un tema social y político, estructurado, ¿no? Dentro de un sistema patriarcal. No estoy eximiendo, sacando como de la bolsa a hombres o pues personas de otras posturas también que puedan ser víctimas de violencia, pero estoy reconociendo que es un tema estructural como dentro de ese sistema patriarcal que nos afecta sobre todo a las mujeres y sobre todo en los temas de pareja, que es muy curioso, como que normalmente cuando uno piensa como en violencias de género, violencia machista, tendemos a pensar que el perpetrador o el violentador es ajeno a la víctima y muchas veces está en su entorno más cercano. Yo creo que la mayoría de veces está en el Es entorno correcto, más de cercano. hecho en términos de números, si no me equivoco, es como el 90%, es una cosa así, un número así como súper descrestante. Y bueno, pasa un poco como el síndrome de la rana que metes en agua tibia. Eso es impresionante y me encanta que lo hayas tocado porque para mí es muy diciente, muy diciente.
Ese trata que si uno bota una rana a un agua que está hirviendo, la rana inmediatamente salta y salva su vida. Sí. Pero si tú vas subiendo la temperatura poco a poco, la rana se acostumbra y se va adaptando y se va adaptando. Y cuando intenta saltar del agua, los músculos están tan relajados que no puede salir. Exacto, es que es justo es lo que pasa porque es tu cerebro protegiéndose y protegiéndote. Entonces los seres humanos estamos hechos para adaptarnos, nos adaptamos a nuestro entorno, a las situaciones y demás porque es una forma de sobrevivir. Entonces hay una cosa que se llama disonancia cognitiva, ¿sí? Pero nuestro público no es tan inteligente. No, mentiras. Me gustaría que lo aterrizaras en palabras más comunes. Disonancia cognitiva es cuando mira, te voy a dar un ejemplo puntual. A mí me pasó una cosa súper loca. Es que ese momento de mi vida parecía una película. Imagínate que yo en ese momento estaba apoyando a mi mamá con su tesis de la maestría, que era sobre violencias de género, y su tesis puntualmente era sobre violencia intrafamiliar. Entonces yo le estaba haciendo la corrección de estilo a su tesis, es decir, leyendo todos los argumentos, leyendo todas las señales, leyendo del violentómetro, o sea, leyendo mi vida en su documento. Increíble. Mientras yo la experimentaba y yo decía, pucha, esto es lo que yo estoy viviendo, pero yo no lo identificabas. o sea, lo identificaba, pero no me podía mover. El miedo juega un papel muy importante también ahí, porque lo que hacen los violentadores generalmente es que te aíslan de las personas a tu alrededor, te aíslan de tus amigos, te aíslan de tu familia, crean enemigos imaginarios para encerrarte, y luego tu única fuente como literalmente de conexión con el mundo es esa persona. Es el perpetrador. Exacto, entonces ahí manejan el control, entonces tú entras en ese modo de supervivencia en el cual tienes que convencerte a ti misma de que todo está bien y de que es diferente y que no ese es el caso. Y tú lo puedes hablar con 1000 personas, pero te quedas ahí encerrado porque es tu cerebro. Disonancia cognitiva se dice es porque no suena, ¿sí? Porque no está acorde lo que haces con lo que piensas, porque es tu cerebro defendiéndose a sí mismo. Pero defendiéndote, ¿cómo? Como cuidando tu psiquis y tu subconsciente. Okay. Hay cosas que yo experimenté y viví que yo no me acuerdo. La verdad, yo dije que el público no era tan inteligente, pero creo que yo no soy tan inteligente. Ok, protegiéndote de no hacerse daño. Interesantísimo. Y es lo que pasa normalmente con este tipo de relaciones. Que para nosotras, aunque sabemos que está mal, que no nos sentimos bien, que tenemos miedo, no nos quedamos como paralizadas. Yo creo que el miedo es una gran alerta, ¿no? En una Claro. relación de pareja no debería existir el miedo. Exacto. Y yo vi las muchas señales. Una de las primeras fue cuando esta persona me cuestionó cómo me vestía, cosa que nunca me había pasado antes. A mí me ha pasado. Me han dicho, te vistes muy marica. Ah. Yo, pero respétame. Sí, y bueno, igual, o sea, como que pienso que es un proceso muy personal. Pienso que si conocen a una mujer o alguna mujer que me esté escuchando se siente que es posiblemente su caso, es importante que supere o atraviese más que todo, porque no se supera, se atraviesa esa sensación de no querer hablar y de no querer buscar ayuda, porque a veces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que una resiste mucho, aguanta mucho. Entonces la idea de atravesar pues todo lo que conlleva una denuncia o todo lo que conlleva como salir de cautiverio suena muy duro, suena muy pesado y da mucho más miedo, pero lo que quiero ir es que quedarse ahí te quita la vida poco a Claro. poco y te la puede quitar física y literalmente, y atravesarlo sí va a ser difícil, pero es que la vida está del otro lado. Sí. A mí me ayudó mucho un sueño que tuve por esa época antes de tener a mi hija, en donde yo entraba a un baño de mujeres y me veía en el espejo y yo me veía como toda gris pálida. No puedo creer. Y yo veía una niña como toda llena de vida que yo ya entendiéndolo en mi imaginario creo que era mi hija, y veía otras mujeres igual que yo entrando al baño. Entonces entiendo que es como una representación de mi subconsciente de cómo esa persona me chupó la vida Total. y la energía vital. Yo creo que si uno no puede tomar decisiones, no está viviendo realmente. Exacto. Si uno no puede definir cómo se viste, uno no está viviendo realmente. Si uno no puede definir
hacer o no hacer algo que quiere o algo que no quiere, no está viendo realmente. Y yo personalmente, que me considero ateo, siento que desperdiciar la vida, que es solo una y que es un regalo súper místico, renunciando a tomar decisiones, a definir cosas propias de su identidad, Sí. a definir qué quiere y qué no quiere hacer, es un desperdicio demasiado grande y nada, ni la mejor vida llena de lujos, de mansiones, ni los hijos, ni nada justifica una renuncia tan grande como esa. Exacto, o sea, renunciar a uno mismo es lo más triste que se puede hacer. Y así te demores 50 años, pero que te reclames en tu libertad y tu independencia es tu vida. También siento que la gente tiende a minimizar mucho esas cosas, ¿no? O sea, y la gente me incluyo, todos tendemos a minimizar mucho, pero es que esa fiesta no era tan chévere. Y creo que si uno está en ese escenario, creo que es un, un signo de alerta, porque eso no debería estar pasando, uno no debería estar justificando el por qué toma una decisión distinta. Tal cual, exacto. Y pasa muy poco a poco. Entonces, siempre que uno lo pueda determinar y cortar a la persona más temprano, pues es menos desgaste. Pero hay que estar es muy atentos a las señales para no caer en ese La cautiverio. cosa es que entre más temprano yo creo que uno lo justifica más. Claro, O sea, sí, porque está apenas conociéndose por esto y lo otro, pero sí es muy importante como tener relaciones conscientes, ¿sí? Obviamente pues no somos perfectos y cuando estamos en una relación salen más a flote Claro. esas toxicidades y esas vainas y las mañas y todo, pero uno tiene que también buscar pues poner sus límites sanos y también ser consciente, o sea, realmente yo pienso que la relación más bonita que uno puede tener en la vida es con uno mismo, Total. porque no pasa, no importa qué pase, o sea, independientemente de qué pase, vas a estar bien, así Sí. estés solo o con fulano, con sutano o con manganita o quien sea o haciendo lo que sea, si estás bien en tu relación contigo mismo, si cultivas tu autoestima y creas una vida que te haga sentir como que si puedes expresar ese valor tuyo interno hacia afuera, creo que todo lo demás como que lo sigue. yo creo que has tenido una vida muy mágica, ¿no? O sea, Sí, como que muchas complicidades externas, como místicas, sí. te han llevado por el camino, ¿no? Siempre, siempre ha estado la magia muy presente en mi vida. Es una herencia que tengo de mi abuela, de mi bisabuelo también. Mi abuelita fue la que me enseñó de astrología, me enseñó las runas. Mi tía abuela me enseñó el tarot. Y yo siempre he tenido como mucho ese pensamiento místico, a veces se dice pensamiento mágico, pero es que yo diría que son cuentos míos, pero es que la vida de verdad se encarga de decirme, no, mana, si es de verdad, mira ahí el numerito 777, ¿viste? Sí, sí, Oye, sí. muy chévere. Y creo que también es valioso tener como ese lente, ¿no? O sea, puede que la magia exista y creo que verla también es un talento, porque muchos pasamos por la vida sin darnos cuenta de cosas valiosísimas que nos están hablando, que nos están guiando, y a veces esa sensibilidad como que la apagamos. Sí, Pero tener esa sensibilidad es bien, bien chévere, es un don. eso existe desde tiempos milenarios. Por ejemplo, mi primer EP se llama Cledón y el Cledón es un tipo de presagio. EPC es... Un EP es un disco cortico. Ok. Entonces eran solo 6 Acuérdate que yo canciones. soy bruto. Perdón. Un EP es un disco cortito, estos eran 3 canciones, que son 3 canciones, es como un lado A y un lado B. El lado A son 3 canciones que salen después en el primer disco y el lado B son 3 versiones de canciones de ese primer disco, pero diferente. Muchas son de la época en la que yo estaba en cautiverio, porque uno de los ganchos de la persona que me agredió era hacer un disco en análogo, todo en análogo. Entonces yo Ganchos rescaté es eso. algo que lo utilizaba para Sí, manipular. claro, un tipo, exacto, exacto. Perdón que te interrumpa la historia, pero así es Julián. Así Sí, es es con Julián. comida. Mira, entonces aquí te voy a mostrar una de las entradas que nosotros tenemos acá en la Con casa. papitas. Entonces, esta se llama papas del fulano. ¿Qué trae las papas del fulano? Entonces, obviamente, papas francesas con carne puller por las salsas que son salsa de queso cheddar y salsa barbecue. Mira que mi esposa dice que uno puede saber si un restaurante es bueno por las papas fritas. Eso es verdad. Porque si hacen buenas papas fritas, todo lo demás Total. es bueno.
¿Y qué tal están? Están muy buenas. Me encanta. Entonces es un buen restaurante. Entonces, bueno, digamos cuando yo logro como salir de ahí, era porque yo ya era consciente como de qué estaba pasando y ya había intentado pedir ayuda y me habían intentado ayudar, pero no era capaz como de todavía sentirme en un entorno seguro, es lo que yo analizo. Y para mí fue mi hija la que me salvó, Pero de pronto literalmente. volvamos un segundito al EP, que estábamos hablando del lado A y del lado B, El lado y A, que el ajá. gancho era que iban a grabar un disco 100% análogo. Pregunta solo como para cerrar la curiosidad, ¿ese disco alguna vez salió a la luz o fue simplemente SCP. manipulación? Ah, o sea, sí SCP. existió. O sea, sí, no, se grabaron solo 3 canciones que saqué en SP. Ok. Y SP se llama Cledón porque, a lo que iba con el cuento, los antiguos griegos y romanos pues le tenían nombre a ese tipo de presagios dependiendo de cómo lo recibían ellos. Y el cledón es un presagio sonoro. Entonces ellos decían, por ejemplo, que los cantos de los pájaros, o a veces no te ha pasado que tú estás pensando en algo y de pronto pasan unas personas Sí. al lado y te botan la información Sí, literal de sí, lo que estás sí. pensando, eso es un cledón. Entonces yo usé ese nombre porque ese era el cledón de La Sibila, que La Sibila es ese primer disco, ya te voy a hablar de La Sibila, pero es como ese presagio de lo que va a venir después. Claro. Esas son cosas que han existido durante toda la historia de la humanidad, de alguna forma u otra, el pensamiento mágico y los actos psicomágicos. Yo después me metí así de ñoña a leer un montón de ¿Sí? libros sobre eso. ¿Cómo y se llama entendí. eso? O sea, si uno quiere buscar un libro, ¿cómo se llamaría el género? Busca sobre magia, ¿Magia? magia en general, y también manejo consciente de la energía. Ok. Sabes, como yo tengo un libro también, me lo encontré un día X. Yo llegué al estudio donde estaba grabando el disco y estaba ahí puesto sobre. ¿Qué? Te lo Pero es que juro. no puedo creer. Te lo juro, te Todo lo lo juro. que te pasa es Te lo juro por mi súper abuelita, que en paz mágico. descanse, te lo juro. Estaba ahí puesto en un sillón y yo me puse a leerlo y se llama El cuerpo sutil. Y es un libro dirigido a médicos acupunturistas, pero con una terminología como médica, y es un libro que es, si lo puedes buscar en internet, es como, como un libro de estudio, o sea, tiene la figura del órgano y sus cositas, y ese libro es brutal porque te explica, o sea, paso a paso cómo es que funciona la energía en el cuerpo. Somos un campo energético, cómo se distribuye a lo largo del cuerpo. Esos tipos, nosotros tenemos 7 sentidos, perdón, 5 sentidos, pero tenemos 7 sentidos astrales. Claro. Uno de esos es la clareaudiencia. Entonces, cuando podemos escuchar cledones es porque tenemos clareaudiencia, la clarivisión, ver cosas sí, que se te muestren sin que estén pues presente ahí. La clarisensibilidad, que es que lo sientes, o sea, como que lo sientes, ¿sí? Y así pues otros más. Y yo me metí mero viaje así, leyendo, leí de todo, leí un montón de cosas, hasta sobre espiritismo, leí muchas cosas y eso me fue abriendo como más esa percepción. Y luego pues ya el tarot, que llegó al mismo tiempo que llegó el ukelele a mi vida, me hicieron una lectura de tarot y descubrí el mundo de Jodorowsky. Y pues yo era ¿El una mundo de qué? de Jodorowsky. Él escribió un libro bien interesante, pues tiene sus detractores, pero a mí me parece que para iniciar está bien, como que te explica bien las cosas. Es el creador del tarot. Él tiene un tarot, pero él hizo su tarot, que es el tarot de Marsella, pero él es importante porque hizo como un estudio de todo el tarot y lo sistematizó de alguna forma. Y le mete mucho tema psicomágico, entonces pues porque él es como psicólogo, si no estoy mal, psiquiatra, entonces le mete toda esa parte. Hay otro chévere que se llama Jung y el tarot, de cómo el tarot habla de arquetipos, los mismos arquetipos de los que habla Jung. Son cosas que siempre han estado en la humanidad, pero como que aprender un poquito de eso te ayuda a que sea más consciente. Claro. Y eso hace que sea más fácil leer esas señales, porque esas señales se mueven por eso está en el inconsciente colectivo y se mueve por ese tipo de códigos. Entonces tú ya, encuentras los códigos. Muy Es muy chévere. chévere, sí. Uno se puede meter así y enloquecer como metiéndose allá e investigando sobre esas cosas, pero yo en un punto ya estaba full metida y dije, no, espérate, tengo que concentrarme en la música.
Y lo que hice fue integrarlo, pues siempre había estado ahí rondando, pero lo que hice fue como terminar de integrarlo, que fue lo que hice cuando salí del cautiverio, que volví a escribir mis canciones, que entendí que mis canciones tenían que sí o sí tener como ese sentido también político, como mujer y como sobreviviente, porque creo que no fue gratis que yo esté viva, porque yo podría muy fácilmente haber estado muerta en este momento. Solo Eso, como para ir cerrando temas y que la gente esté como más como clara como con lo que estamos hablando. Terminemos el tema de la violencia. ¿Hubo algún tema de violencia física? sí, yo te digo, todas las violencias que sufrió mi cuerpo y mi mente, todas. Creo que hay ¿Y una que no. esa violencia te ayudó a salir de ahí? Pues, digamos como que lo que me ayudó a salir de ahí fue, yo siempre digo que fue mi hija, porque de manera física, literal, me sacó de ese entorno físico, que eso fue un gran paso. Entonces creo que es muy importante la frase de que nunca, mujeres nunca entren a un lugar donde no puedan identificar la salida, ya sea física o emocionalmente. Es muy importante siempre poder, como el as de espadas, poder cortar, ¿m? Y poder cortar y empezar de cero cuando tú quieras, em, sin ataduras. Y segundo, porque realmente pues, o sea, fue un momento muy fuerte, porque imagínate, yo estaba recién tenida la niña. O sea, yo sé que yo tengo estrés postraumático, digamos como que ya no digo tengo, sino tuve, porque ya pues ha pasado mucho tiempo y he podido manejarlo mucho con terapia y con mi vida en general, que me ha sanado mucho, y las personas a mi alrededor, pero sí, en ese momento pues tenía estrés postraumático y además sin diagnosticar, pero yo identifico hoy en día depresión postparto. Sí, entonces estaba muy disociada de mi cuerpo también porque la violencia hace que te disocies de tu cuerpo, justo para como defender o cuidar esa psiquis. Pero ella era como la razón por la cual yo sí o sí me tenía que levantar, porque es que si yo no lo hacía no lo iba a hacer nadie, ya Claro. punto, me tocaba. Em, y mi mamá también, que me dijo dos cosas. Primero me dijo que la rabia también moviliza, que fue súper importante porque como que desactivó la depresión en el sentido de que digamos, es lo mismo porque en tu cerebro vienen del mismo lugar la rabia y el dolor, ¿sí? Pero yo al traducirlo en rabia me movilicé y lo que hice fue moverme en vez de quedarme postrada en una cama. Me enloquecí también con el tema del ejercicio, hacía kickboxing, que era lo único que me permitía de manera física como restablecer a mi cuerpo también, porque mi cuerpo estaba muy recogido en sus músculos y todo, y como sacar esa energía también contenida que tenía. Y por otro lado también me dijo que uno, sea lo que sea que vayas a hacer en tu vida, levántate y tiende la cama. A veces uno hace eso en todo el día, pero eso es más que cualquier cosa. Entonces, esas cosas, yo siempre digo que son las mujeres en mi vida y mujeres que después encontré en el proceso de restauración, que fueron mujeres de la Fundación de Cisma, en grupos de mujeres fuimos víctimas y sobrevivientes de violencia intrafamiliar. Todas ellas, todas las mujeres alrededor de mi vida fueron las que me sacaron como de ese hueco Qué bello. y me dieron como esa oportunidad de volver, de volver a por mis sueños y volver, ¿sabes? A estar ahí presente, pero ahora desde un lugar con conciencia de que el lugar que ocupo yo lo ocupo a pesar de todas las circunstancias y gracias a todas las mujeres. Muy chévere. Yo creo que con eso podemos cerrar como el capítulo Sí, del cautiverio. que sí, sí. Quisiera de pronto ir cerrando también el capítulo de la música, pero no podemos cerrar el capítulo de la música sin hablar de qué pasó después y qué viene, que me contaste que vienen cosas muy chéveres Sí. ahorita fuera de cámara, pero antes tengo la necesidad de que me cuentes de dónde viene tu nombre artístico. Mi nombre artístico, curiosamente, yo lo escogí mucho antes de que pasara todo eso, ¿no? ¿Qué? Sí, es que no te digo. Y hay una canción que yo escribí que se llama Mujeres, que la escribí antes de todo eso, y si tú la oyes hoy en día es casi como premonitorio. No, Sí, es eso es una demasiado locura. Es una mágico. locura, es una No, ya locura. se me hizo la piel Ah. y todo. O sea, cada cosa que dices es más mágica. Sí. El nombre de Lucía para mi nombre es Lucía, por la canción de Joan Manuel Serrat. Y ¿Cuál canción de Jan la Mendoza? Lucía se Ok. llama.
Muy románticos mis papás, todos medio tóxicos porque esa canción es medio tóxica, así como, ah, no estás. Y yo tomé el nombre de Lucie Lupin de la escritora francesa George Sand, que se le conocía así, porque ella, bueno, ella era una baronesa del 1800, estaba casada, tenía su hija Solange, y ella dijo, no, yo quiero ser escritora, pero al hacerlo pues tuvo que renunciar a todos sus privilegios de clase y todo pues lo que tenía en la época, agarró a su niña y se fue para París y empezó a escribir y se dio cuenta que para poder acceder a los círculos literarios de la época, o sea, los bares donde se reunían los escritores, ellos se sentaban así en círculo literal y hablaban y cada uno iba y escribía y luego publicaba y entre ellos se autorreferenciaban y todo. Ella se dio cuenta de que la forma de acceder a eso era vistiéndose como un hombre y que la forma en la cual ella podía publicar sin perder la autoría de sus obras era firmando como un hombre, Increíble. como George Eliot, por ejemplo, ya lo había hecho antes y otras. Así que eso fue lo que ella hizo y tú buscas en internet y aún hay cuadros de ella así vestida como hombre, pues en la época, ¿no? Con el traje y el sombrero y toda la vaina. Además de eso, ella vivió una vida personal como súper salida de la época. O sea, en esa época, imagínate, se divorció, se fue a vivir sola, fue a seguir su sueño de escribir, sin, pues ya como sin su herencia ni nada de eso. O sea, así con lo que tenía. Y también fue famosa porque tuvo muchos amantes. O sea, y escritores famosos, pintores, Chopin fue uno de... Ella fue el amor de la vida de Chopin. Increíble. Ella se mamó de él porque el man era muy depresivo y dijo, ay no, ya no te quiero. Y así con otros volvió loquillos a otros también, pero ella vivió en su ley hasta su muerte. Claro. Digamos, al principio ella escribía novela bucólica, que también me parece súper importante porque la novela bucólica es la novela que exalta la labor del campesino, la romantiza casi, ¿sí? Como ese contacto con la tierra, ese hacer con las manos, que pues imagínate en esa época y además viniendo pues de una persona que era prácticamente de la realeza, que pues obviamente en su vida cotidiana no estaba para nada presente esto, mucho menos como endiosado como ella lo hizo. Tiene una obra muy bonita que se llama La Mare au Diable, donde pues, es una novela bucólica justamente. Y pues fue súper contestataria y así era que se codeaba ella con los otros escritores. Baudelaire la odiaba porque Baudelaire era súper misógino y habló súper mal de ella, pero ella así parada y estaba presente. Ya de adulta pues ya usaba sus vestidones súper largos, se volvió medio tibia durante la época de la Revolución Francesa, la época de la Comuna Francesa. Ella ya no era como tan activa, sino que ya estaba como retirada pues de la ciudad y tomaba ya posturas un poquito ya más tibiongas ahí, que es lo único que no me gusta, pero de resto yo quedé súper fascinada con su historia y decidí tomar su nombre, el nombre que ella no pudo usar como mi seudónimo, como reivindicación de todas las mujeres en la historia que han sido anónimos, porque no han podido publicar y escribir ellas. Yo tomé ese nombre que ya no pude Muy usar. bello, muy chévere. El pseudonimato solo era en los libros, o sea, cuando hablas, por ejemplo, la historia de Baudelaire sabía que ella era mujer. Claro. O sea, todo el mundo sabía que ella era Sí, mujer. totalmente. Pero ella escribía como George Sand, como si fuera un hombre. Ok. Sí, todos sabían que era mujer, Ok. claro. Pero es que eso es lo chévere, que ella, o sea, muy contestataria. A su época de verdad no aceptaba un no como respuesta. Qué espectáculo. Y se apropió de su vida hasta el último momento. Y volviendo un poco al tema de la música, ¿qué pasó después en la historia en la que llevamos y qué viene para el futuro? Entonces me llaman del festival Hermoso Ruido, que era como eso, la escuelita del Estéreo Picnic. Y yo no tenía show ni nada, yo no tenía nada, o sea, apenas estaba empezando a escribir mis canciones otra vez, pero yo dije, listo, pues sí. Con un amigo muy querido que se llama Santiago Navas armamos un show y lo presentamos. Y ya habiendo hecho eso, yo dije, bueno, ya, o sea, creo que ya más evidente no puede ser de que la vida me está diciendo, sí, todavía es por acá. O sea, ahora más que nunca es por acá. Y yo utilicé ese primer disco como una catarsis, conté toda mi historia ahí, como que estructuré todas esas emociones que me abrumaban, que no sabía entender, las puse en un lugar. Fue mi motivo también para levantarme de la cama, es que tengo que ir al estudio a grabar, es que tengo que ir a investigar esto, es que, ¿sabes? Y eso me sacó de ese hueco
etéreo Oscuro. así en el que estaba. Y pude sacar mi disco y bueno, cuando ya estaba a puertas de sacar el disco, yo ya sabía que se me venía una marea emocional como de 2, 3 años de trabajo que yo era, no puedo estar triste porque tengo el disco, no sé qué, por el disco, y el disco, y el disco, y el disco, pues el disco ya salió, ya el disco ya chan chan, ya. Claro. De pronto una entrevista aquí yo caí, pero ya. Entonces me fui a vivir al mar. ¿A Eso fue en dónde? pandemia, me fui a Gaira, que es al ladito de Santa Marta, a una casa súper linda. Para ese entonces yo ya conocí a mi esposa, nos fuimos con la chiquita y ahí fue donde en esas playas nació el segundo disco, ¿Cómo se llama el segundo disco? Indiana, Indiana. que se llama como una de las novelas de George Sand. Increíble. Indiana es tierra indómita, tierra indomable y pues la novela de George Sand trata sobre una chica que se llama Indiana, que es como que cuenta la historia de ella cuando ella se divorció, porque la chica es justo así como busca el amor real y no el amor por conveniencia. Y se divorcia y todo en esa época, que era súper raro. Y yo traje ese nombre de ella también, como para hablar un poco de esa tierra donde yo estaba también, era así, o sea, una energía re salvaje. Claro. El primer disco está basado en los arcanos del tarot, en los arcanos mayores, que El es Sibila. loco, Sibila, el loco. la muerte. Exacto. Son 9 canciones en referencia al ermitaño. Ok. Porque el viaje de la Sibila, que, ojo, Sibila es porque es el nombre de la primera pitonisa en la historia. Ok. La primera mujer que tiene registro en la historia grecorromana de que tuviera presagios o premoniciones era Sibila, una chica que era la hija de un rey, que la toman después para llevar y hacer el oráculo de Delfos, que era el oráculo dedicado al dios Apolo, uno de los más famosos, si no el más famoso como de la historia antigua. Claro. Antes los reyes no iban a la guerra si no le preguntaban primero al oráculo Claro. si era buen momento o no, o sea, las pitonisas tomaban como un lugar muy importante. Entonces tiene 9 cortes como el ermitaño, porque el viaje que yo hice, pues fue un viaje que yo recorrí sola, como el ermitaño, que va por la oscura senda de la noche, solo con su intuición, atravesando ese momento. Entonces, esa es Sibila y luego está Indiana, también para seguir como con la costumbre de nombrar mujeres a mis álbumes, Chévere. para nombrar mujeres y tomando pues como la referencia ya directa. Entonces tienes Indiana de George Sand e Indiana de Lucille Dupin, entonces digo que no hay Claro. pierde. Y eso está basado en los arcanos menores del tarot. Los arcanos menores del tarot se dividen, yo les dije que podía hablar un montón de eso, se dividen en 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire, ¿cierto? Y el juego que hice para escribir ese disco allá en el mar fue que cada canciones fueran un elemento. Increíble. Entonces, ¿qué es lo chévere de estos 2 discos? Primero que son un tarot físico, o sea, ya lo tenemos el tarot físico también, cada canción es una carta y tú lo puedes escuchar, pues lo puedes escuchar en orden porque son historias, como un libro, pero también puedes hacer shuffle, o sea, como sacar Claro, aleatoriamente claro, tu claro. carta y que te diga como ese presagio. Oye, pero qué bacano cómo conectas todo. O sea, ya esas puertas que abrimos van encajando y como que se ve una habitación muy grande con todos esos elementos que traías. Te voy a contar algo. Y es que yo también leo el tarot. No, Sí, cállate, sí, sí, ¿en sí, serio? sí. Y mis Sí. lecturas han sido como muy premonitorias, o sea, como que a las personas les gusta y además como que han pegado mucho a situaciones que luego vive la persona. Ujú. Además, mi mamá también tenía como ese don de ver el futuro, no a través de cartas, sino a través de sueños. Y como sensibilidad como muy real, como lo que tú decías ahorita de clarisensibilidad. Ujú. Entonces, a un nivel de un detalle y de una cotidianidad muy grande, o sea, como que me llegaba un amigo y ella le decía, a usted lo robaron así, así, así. Tanto que creían que ella había mandado a los ladrones. Ah, qué locura, en Sí, serio. sí, sí. Y también podía saber si una persona estaba embarazada o no. O sea, cosas súper, yo digo como prácticas y súper fuertes. Porque imagínate que tú vayas a la oficina y tu jefe abogada te diga, usted está embarazada. Y no solo ahí, sino que una vez pasó por la persona que le había dicho que estaba embarazada, después se supo que estaba embarazada, y ella pasó, y cuando pasó le dijo, o sea, ella sintió que el bebé ya no estaba. Y ella entró a la oficina del jefe y le dijo, dígale a tal persona que se vaya ya al médico, porque No. yo no siento al bebé.
Y el jefe le dijo, pues en medio de la locura, porque imagínate uno como jefe, que una subalterna les llegue y le diga, tal persona tiene que ir al médico, y la persona normal, perfecta y sentada en su puesto, pues la llamaron y le dijeron, oiga, ¿cómo se siente? ¿Cómo ha estado el bebé? Y ella dijo, no, pues muy bien, porque hoy no lo he sentido nada. No se ha Ay, no. movido, no ha molestado, no he sentido como nada. Y ahí le dijeron como no, Vaya al sí. médico. Cartas me gusta un montón. Ah, qué Sí, chévere. Pues te va a gustar el disco. yo creo que sí. Y Yo tú creo que me lo gusta pones mucho. en Spotify y te sale la carta, así que sí, de ¿Qué? una, Pero sí. mucha producción, qué Chévere. chévere. Ah, sí, claro. ¿Y tú misma te autoproduces? No, yo trabajo con diferentes productores porque Ujú, yo soy cantautora ujú, y sé de producción hasta un punto, ujú. pero me gusta esa conversación que se genera cuando uno trabaja con otras Claro, personas. Y pues, zapatero a sus zapatos. sí, total. La cosa es que, digamos, en el mundo de la comedia, también hablándote un poco para que puedas seguir disfrutando, Ay, ¿verdad? ay, ya, sí, ya poco me... Ah. En la comedia se ha dado mucho que los mismos comediantes se producen por dos razones, porque casi siempre la mayoría de comediantes Ujú. pues no tienen los recursos para acceder a una productora o los productores como que no los buscan casi, no es como un mercado tan atractivo. Y otra cosa, si uno se queda como esperando como a que llegue, no sé, Netflix a grabar el especial, pero incluso comedia de los más grandes del país, estaba hablando, no sé, de Camilo Sánchez, Ujú. del Gordo Murillo, de Culo Tauro, personas que ya tienen una comunidad Sí, grandísima, y que como tienen una una... carrera, Sí, les ha tocado a ellos mismos grabarse su propio especial sí. y pagar cámaras y pagar Sí, hacer como toda la edición, producción. todo, 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 Mm. porque saben que se quedan esperando que llegue Netflix, que llegue Amazon, que llegue cualquier productor. No, Pero no va mira, a pasar. esto tan curioso que yo he notado últimamente como en los mercados musicales y es que hay muchos productores o managers que les gusta irse con los comediantes. Así, Claro, porque es más fácil mover a un man, claro. pagar hotel para un man, tiquetes para un man. Bueno, puede ser una mujer, pero ¿me hago Ajá, entender? ajá. Que mover a cinco Claro, de el una músico, banda, tan, sí, tan, tan. entonces sí ha habido como una tendencia más de eso. Y otra cosa también que me llama la atención mucho de lo que dices es como que muchas veces, yo siento mucho que eso está pasando ahorita en Colombia en términos de la industria musical, que no hay espacios, entonces te toca a ti crear esos espacios. Claro, Entonces hagamos este festival, hagamos este evento, no sé qué, como, porque si no está el lugar, pues lo creas tú. sí, Mm, sí, así funciona la comedia. Claramente no al nivel de un festival, pero por ejemplo, mm. al nivel del visaje, que creamos esto hace ya casi un año y se volvió un espacio de comedia abierto y vienen Claro. los comediantes, es bien chévere, es Qué bien, bien chévere. Oye, chévere. a mí la comedia me parece súper interesante y me parece difícil porque uno tiene que estar como, ser muy sagaz con la palabra y con el humor en el momento. Y no es fácil tener buen humor. Total, No es una ciencia. pero yo creo que también se ha, llamémoslo, perrateado mucho. O Ujú, sea, ya después de Con ánimo de ofender, hubo un boom muy grande en la comedia y ujú, Con ánimo de ofender creó como una falsa expectativa en la gente de que subirse a un escenario y decir groserías es hacer comedia. O ah, subirse en un escenario y hablar de trabajadoras sexuales o de enfermedades de transmisión sexual, eso es comedia y además es comedia negra. sí. Y mucha gente se estrella con la realidad de que "Ey, eso no es comedia, eso muchas veces es insultar a una persona, eso muchas veces, y además se meten a esto como sin conocer la historia y sin conocer de dónde viene y cuál es el Mm, propósito de esto. Y pasan dos cosas. Uno, o se estrellan y se frustran, ujú. o dos, consiguen comunidad. Y que esta gente Y consiga comunidad me parece peor aún, o no, sea, claro. porque los validan. Volvemos al tema de la validación. Y normalización de cosas que no son Ajá, normales y está bien, sí. ajá. Mm, Entonces terminamos con gente que ahora los reconocen comediantes, que tienen un público al cual, pero que lo que hacen no es comedia. Es, mm. es otra cosa más cercana a la falta de respeto que Sí, a la comedia que la real. comedia, sí.
comediantes como Jaime Garzón. Uy, Jaime Garzón Tremendo. es una Con locura. conciencia social. Y además la influencia que ha tenido Jaime Garzón en nuevas generaciones es increíble. Sí. Música, ¿qué viene en temas para la música? Ya llegamos a los 2 discos, no sé si hubo otro disco o hasta No, ahora esos dos discos, un EP y Ujú. cancioncillas que han salido. Pues el disco salió, el último en Diana, salió el año pasado en octubre. Me gusta lanzar en Bacanísimo. octubre porque es el mes de las brujas. Me Entonces siempre encanta. lanzo 31 de octubre. Y además te considerado una bruja, para que Sí, yo sepas. soy bruja, eso sí. Eso hizo parte también del proceso como de reestructuración, de decir, Chévere. voy a ser la mala, listo. Entonces me apodero como de, Chévere. no soy mala, ¿no? Ya eso también lo superé, Mi pero mamá sí decía que como yo era una bruja. bruja buena, entonces era una hada. Sí, de hecho mi último video se llama Rosas y todos los comentarios son como pareces una hadita. Chévere. Sí, esa es la magia siempre ahí Sí, presente. sí. Este año voy a sacar una canción hacia finales de julio, que fue una colaboración que hicimos con Colapso Records, que son unos chicos súper pilos también en todo el tema de producción. Y es una canción que está basada en un poema de J.E. Cummings o E.E. Cummings, que se me olvida el nombre del poema, pero dice, nadie, ni siquiera la lluvia, tiene manos tan pequeñas. Con eso ya pueden encontrar el poema. Increíble. Es súper lindo, está basado pues la canción en eso, pues puro shoegaze. Yo digo que hago dream pop astral. ¿Qué es dream pop? El dream pop es un género que viene del shoegaze, y el shoegaze es un género que nace después del grunge, a finales de los 90 y principios de los 2000. Al principio se usaba mucha distorsión con las guitarras, sobre todo mucho delay, mucho coro. Luego en los 2000 pues viene ya como lo electrónico, entonces hay más paisajes sonoros. Y el dream pop pues es como una versión más pop de eso. También dicen que es pop rock alternativo. También lo ponen como en esa categoría, pero como te decía al principio, a mí apenas me encasillaron en cantautora, yo dije, no, vamos a hacer algo bien raro. Chévere. Y me gusta mucho como lo que son los paisajes sonoros, que también es algo muy astral, ¿no? Como de crear esas atmósferas. Y bueno, pues digamos, esta canción va mucho también allí. Digamos, tiene influencia un poco como de Siddhartha, que es un músico mexicano que hace algo como por el estilo. Eso va a salir ahorita en julio, a finales de julio. ¿Y qué más? Bueno, ahorita este año estuve también en México, otra vez en el 8M, que es pues una parte también muy bonita de mi vida, que es como el activismo, digo yo, porque en un momento fue activismo, pero el activismo es lo mismo que con la magia, o te vas de lleno o decides como pilotearla hacia lo tuyo, porque o si no te jala. Claro. Entonces yo hoy en día digo que hago más activismo, ¿no? Como que hago ese activismo, pero a través de mi arte. Pues yo creo que es el mejor camino. Sí, no, total, y es que además es que el activismo sí tiene muchas cosas y muchos desencuentros también dentro de los mismos espacios, entonces no soy fan de eso, pero Además, sí soy fan siento de que tiene una otras facilidad cosas. a corromperse, porque Sí. el activismo está ligado a la política y la política al dinero. Y el No, y dinero... todo, y es más que dinero, es el poder, Sí. y el poder por el poder, y a veces es muy triste como que uno idealiza mucho esos espacios, sobre todo yo sé que soy fan como de los espacios seguros, y pues te encuentras con gente que lastimosamente sí se eclipsa como por el poder y por lo que tú dices, a veces sí el dinero sí lo hay, que es ridículo pues en las luchas colectivas, porque son colectivas justamente por eso. No hablamos un poco de eso, lo tocamos como superficialmente, pero eres filóloga. Filóloga clásica. Y hablas 4 idiomas. Sí, lo 5 que pasa es que idiomas. 2 no se hablan porque ya son lenguas muertas. Claro, Pues. y para allá iba. Una de ellas es el latín. Y aquí viene la dinámica más interesante de la historia del mundo. Si tuvieras que utilizar un insulto de latín o de cualquier otro que fuera tu favorito, ¿qué insulto utilizarías? Es que en esa época la gente insultaba súper raro. O sea, los insultos eran como vómito de perro, o sea, cosas así, súper nada que ver, pero pues en el contexto era muy así. Pero yo no me acuerdo cómo se dice en latín eso. Y en los otros idiomas que conoces, o sea, ¿cuál es tu insulto favorito de todos esos mundos? No, los mejores insultos son los colombianos, ¿Sí? ni siquiera en español, el colombiano, porque el colombiano hace matemáticas en los insultos. ¿Puedes decir insultos? Puedes decir uno. Por ejemplo, está doble hijo de puta.
triple hijueputa, catre hijueputa, 70 hijueputa, eso solo pasa en el español de Colombia. Entonces, ¿Y ese es tu favorito? Sí, obvio, claro, es que es muy pasado. No, yo sí me quedo con vómito de Gonorrea, perro. o sea, ¿cómo puedes coger una palabra que es una enfermedad y le haces gonorrea? Piro, es que nada como eso, ¿no? Nada como No, eso. no, nada O como sea, el conoces colombiano. 5 idiomas. Y el idioma en el que más disfruta Claro. insultar, Colombiano, ni siquiera Colombiano. español, colombiano. No, toda la vida tenemos los mejores insultos de la vida, eso sí. Todo que envidiarnos, sí. ahora, hablemos de el tarot. ¿Qué carta crees que identifica a una persona que se gasta todo el salario en 3 días? El 3 de copas. ¿El 3 de copas? Claro, la fiestica. Sí, si no la conocen, búsquenla. 3 de copas. Pues vete de fiesta con tus amigos. ¿Qué carta identifica a alguien que recibe un like de una expareja a las 2 de la mañana? Uf, es de buena pregunta. De pronto el caballero de copas, pero es que eso es muy decente todavía para de pronto el 7 de espadas. El 7 de Sí, espadas. claro, porque ese es el que se va así por le responde y le responde a las 2 de la mañana, sí. ¿Qué carta a alguien que se subió a un Transmilenio y se dio cuenta, estando montado en el Transmilenio, que dejó los audífonos en la casa? El loco. Claro, no, ese man ni va mirando para dónde va. Ok, perfecto. Y finalizamos con esta. Quiero que nos cuentes en este momento, con lo que estás viviendo, una estrofa o un verso de una canción que tú digas, esto representa mi yo actual. Bueno, hay una canción de Little Jesus, que es una banda mexicana que se llama La Magia, y el coro dice, yo las canciones y tú la magia. Y siento que así es mi vida en ese momento, como que siempre que yo siga la música y haga la música y siga como ese camino del artista, que eso es un libro que también es súper chévere, como que yo siempre que le dé esa energía y ese espacio a la música en mi vida, las cosas mágicas siempre van a pasar y sigue pasando y está todo el tiempo, como que todo se desenvuelve. Entonces, Muy esta chévere. canción. ¿Y quién sería tu magia? ¿Tu Mi hija? magia, mi hija, mi familia, mi hija y mi esposa, ellas, Dios, transforman hasta un atardecer, es increíble. Chévere. Sí. Y Para la música. finalizar, la misma pregunta que le hago a todos. Es una pregunta muy difícil. Prepárate porque Bueno, puede que esta preparada. pregunta cambie tu vida. Ok. Para ti, ¿qué es el visaje? ¿El visaje? Sí. ¿Qué visaje? Ah. El visaje, bueno, el visaje puede ser 2 cosas, pero a mí me parece que puede ser como el flow, ¿no? Como coger el flujo de la vida, ¿no? Que Ok. tú decides el visaje, si es mero visaje o qué visaje o lo que tú quieras, ¿no? Pero es como fluir Ok. con la vida y con lo que la energía y el ambiente y tu vida te van dando y simplemente dejarte llevar. Increíble. Y la última, ¿qué quieres regalarle a la gente que nos está viendo en este momento? Estas papitas. Estas papitas Pueden están venir muy y buenas. reclamarlas, papi. Por Vengan favor. rápido porque ponen como... Porque Julián se puede poner difícil y no hacerlas tan ricas. Están muy ricas. ¿Qué les regalo? Esta frasecita que yo acabo de llegar de un viaje de México y, o sea, pasaron así muchas cosas. México mágico, pasan muchas cosas locas allá. Y me quedé con esa frase que es, mereces lo que sueñas. Me encanta. Mereces lo que sueñas. Increíble. Bueno, con esto cerramos este espacio. Muchas gracias por A tomarte el ti. tiempo, por estar acá, por compartirnos tu vida y pues nada, Gracias por la un invitación. aplauso. Muchas gracias.